Es una gran alegría formar parte de la Convención Teológica Reformada Anual de SRL y de esta iteración del curso sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Nuestra atención durante esta hora juntos será sobre el Espíritu Santo y la adopción. Permítanme dirigirnos en una palabra de oración al comenzar. Gran Dios del cielo, qué increíble privilegio tenemos de ser hijos de Dios. Te damos las gracias por el Espíritu de Cristo resucitado, que se nos otorga para que seamos hijos tuyos, nuestro Padre Celestial. Concédenos la gracia y la comprensión del rico tesoro de privilegios que tenemos, porque efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios y por la gracia a través de la fe derrama sobre nosotros su espíritu de adopción por el que también nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Te damos las gracias en nombre de Jesús. Amén. El término Zeitgeist se atribuye a menudo al filósofo George Wilhelm Friedrich Hegel, aunque en realidad este término es anterior a este filósofo idealista en muchos años. Otros filósofos alemanes, como Herder o Goethe, utilizan este término mucho antes de que Hegel lo use. Sin embargo, es su uso particular en su conocida fenomenología del espíritu lo que ha dado a este concepto de Zeitgeist su uso contemporáneo. El término Geist en Zeitgeist es la palabra espíritu en alemán, y en la forma en que lo utiliza Hegel es este Geist el que ejerce el dominio sobre una cultura o sociedad, forzándola con un impulso invisible pero irresistible. La Asociación Psicológica Estadounidense describe el Zeitgeist como un tipo de mente supraindividual que actúa en el mundo y se manifiesta en la visión cultural del mundo o del Weltanschauung, tal como se describe en alemán, popularizado primero por Immanuel Kant y ampliado después por el propio Hegel. Y esta visión del mundo, este Zeitgeist en la visión del mundo que impregnan las ideas, las actitudes y los sentimientos de una sociedad concreta en un periodo histórico específico, como ha dicho la Asociación Psicológica Americana. Este no era un concepto bien recibido por muchos. De hecho, en 1973, Aldous Huxley escribió una carta que el Zeitgeist es el animal más lúgubre y desearía al cielo poder escapar de sus garras. Sin embargo, este concepto en particular de Zeitgeist se contrapone a la teoría del gran hombre de la historia, que es una influencia tal como ha sido interpretada por un pequeño número de figuras individuales con un impacto inusual o una gravedad inusual. La filosofía del gran hombre de la historia se popularizó en el siglo XIX, especialmente a través del filósofo escocés Thomas Carlyle en una serie de conferencias que pronunció en 1840. En resumen, esa particular filosofía del gran hombre de la historia ve las influencias del mundo de esta manera. Según Carlyle, la historia del mundo no es más que la biografía de los grandes hombres. Y estos grandes hombres, tal y como Carlyle lo entendía, eran aquellos líderes efectivos que están dotados de forma única con las características adecuadas y lo que él incluso llama inspiración divina. Ahora bien, la inspiración divina de estos grandes hombres no debe entenderse de la forma en que entendemos la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Lo que él quiere decir con esto es que a estos grandes hombres se les dio una cantidad inusual de dones y de valor de la personalidad, de la elocuencia y el valor. Algunos son filósofos, otros son poetas, otros son políticos. Muchos de ellos se convierten en déspotas.
Todos influyen poderosamente en sus mundos de manera trascendental. Y de una manera realmente paralela a la resistencia a la filosofía del Zeitgeist, planteada por Hegel, hasta millones han tratado de resistir el brazo fuerte de figuras inusualmente influyentes. Sin embargo, a menudo solo para ser puestos de rodillas sin decir nada. Los motivos del Zeitgeist y del gran hombre comparten en realidad un determinismo desmoralizador y deshumanizado. Las personas en estas filosofías de la historia son meros peones en un tablero de ajedrez cósmico. Son nieve impulsada por el viento. Son ovejas que son arreadas en el desierto solo para tener sed y morir de hambre. La conclusión que muchos sacan de estas dos filosofías de la historia es que no somos más que polvo, absorbido por el vórtice agitado de una fuerza que supera nuestra capacidad de resistencia. Al considerar hoy este gran tema bíblico del Espíritu Santo en la adopción, quiero comenzar respondiendo o planteando estas preguntas. ¿Es la historia el producto de fuerzas impersonales o invisibles, fuerzas deterministas? De modo que, como Huxley, gritamos sin esperanza cuando esas presiones tiránicas nos arrastran y nos llevan como ovejas al matadero? ¿O es la historia el producto de grandes hombres cuyos dotes innates ejercen una influencia desmesurada en la sociedad, en la política, en la economía, en las naciones y en los reinos, por no hablar de esa influencia en nuestras vidas personales y familiares? ¿Debe concebirse así la historia? ¿Se encuentra usted, como cristiano, en un lugar tan molesto y desconcertante? Más directamente, ¿es usted como creyente una víctima de fuerzas invisibles poderosas? ¿Es usted un trozo de polvo que es absorbido por el vacío de la cultura en la sociedad hacia el sinsentido final? Al considerar la respuesta bíblica a la pregunta, no haremos nada mejor que lo que descubriremos en el ministerio del Espíritu Santo y el don de la adopción del creyente en Cristo. En el magistral tratado teológico de Pablo a la Iglesia de Roma responde realmente a estas preguntas con una asombrosa explicación del papel del Hijo de Dios. El misterio del Espíritu de adopción y las abundantes bendiciones que nos corresponden como hijos e hijas adoptivos, los hijos de Dios. Veamos lo que el propio apóstol Pablo escribe. Busquen en su Biblia, por favor, el capítulo 8 de Romanos, versículos 9 al 17. Romanos, capítulo 8, versículos 9 al 17. Pablo escribe aquí, comenzando en el versículo 9, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos,
Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos capítulo 8, versículos 9 al 17. Lo que me gustaría hacer en los próximos minutos juntos es considerar algunos temas que extraen algunas concepciones centrales que nos dan nuestra comprensión del propósito, del privilegio y la provisión que tenemos debido al Espíritu Santo de adopción. Entonces queremos enfocar esto de esta manera. Tú tienes como cristiano el espíritu de adopción y tu vida tiene el privilegio escrito por todas partes. En segundo lugar, tú como hijo de Dios tienes el espíritu de adopción. Tu vida tiene un propósito escrito por todas partes. En tercer lugar, usted tiene el espíritu de adopción y porque lo tiene, su vida tiene provisión escrita por todas partes. Nuestro privilegio, nuestro propósito y nuestra provisión están ligados al don del Espíritu Santo y a nuestra adopción en Cristo. Primero, usted tiene el Espíritu de adopción, por lo tanto, su vida tiene un privilegio escrito por todas partes. Uno de los increíbles temas del capítulo 8 de Romanos es la manifestación del prominente espacio privilegiado que ocupamos como hijos e hijas de Dios. Al mirar en Romanos 8 y ver cómo Pablo tiene en vista la totalidad de la historia humana, desde la creación, la caída, la redención hasta la consumación. En el centro de la historia, de la propia historia del mundo, se identifica el hecho que nosotros somos hijos e hijas de Dios. No somos víctimas de la manipulación invisible de un zeitgeist o incluso de un déspota hambriento de poder, sino que somos preciosos hijos de Dios en virtud del espíritu de adopción. Los creyentes en Romanos 8 son descritos de esta manera. Estáis en el espíritu y habitados por el espíritu de Cristo, versículo 9. Somos aquellos que tienen a Cristo en nosotros por el Espíritu. Versículo 10. Somos aquellos cuya muerte en el pecado se encuentra en la vida justa de resurrección de Cristo Jesús. Estábamos muertos en el pecado, pero ahora poseemos el Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Todo Romanos 8 está realmente enmarcado alrededor de la familia o únicamente el contexto que la adopción trae para en el verso 15 de Romanos 8. Se nos dice que hemos recibido el espíritu de adopción. Ahora, no te pierdas cómo esta construcción de la creación, la caída, la redención y la consumación proporciona el contexto por el cual debemos entender lo que Pablo está diciendo sobre este don del espíritu de adopción. La palabra de Dios, por supuesto, pone la promesa y la obra de Cristo y su aplicación en el centro de la historia humana. Pero no te pierdas de esto, porque la razón por la que Cristo hace la obra que hace es precisamente para poder reunir una familia para sí mismo. Entonces, si Cristo está en el centro de la historia, la razón por la que Cristo viene es por su pueblo. La palabra de Dios lo vincula entonces a la promesa divina central y a la persona central en el escenario de la historia. Tras el fracaso de nuestro primer padre, el fracaso de Adán, este hijo, este Jesucristo, este último Adán, en realidad este gran hombre es el que está prometido. Y como estás atado por la gracia a través de la fe mediante el don del Espíritu de adopción, como estás atado a Cristo, estás situado en el centro de
de los propósitos de Dios en la historia. Estás en el centro de su voluntad suprema. Eres el objeto de su afecto, el foco de su gracia, el que goza de los privilegios de la unión con Cristo. En pocas palabras, la adopción del pueblo de Dios es la razón de la historia. Piensa en el privilegio que tienes de ser receptor del espíritu de adopción. El Hijo de Dios, nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo, ha asegurado los propósitos de Dios en la historia. Y como lo vemos entonces en Romanos 8, la gloria y el esplendor de Cristo resucitado se pone en exhibición por la revelación de los hijos de Dios, como vemos en Romanos 8, 18 al 30. Así que como miembro de la familia de Dios, uno que ha recibido el espíritu de adopción, descubres que estás en el centro del centro, el punto dulce divino. Tienes un privilegio que está más allá del alcance de sus pensamientos e imaginación, como dice Pablo en 1 Corintios 2. Este es un amor que está más allá de las palabras para describir. Tienes el espíritu de adopción y tu vida tiene el privilegio escrito por todas partes. ¿Te has preguntado alguna vez por tu valor, tu identidad, tu valía, el sentido de tu vida, tal y como nos lo expone Pablo? Por el don del espíritu de adopción descubrimos que estamos en el centro de los propósitos amorosos de Dios. Es así de dramático. Dios, con su infinita sabiduría y su amor eterno, te ha colocado en ese sorprendente lugar. El lenguaje de la adopción nos ayuda a comprender mejor esto. De hecho, la adopción pone de manifiesto esta concepción de forma aún más conmovedora. El término adopción que Pablo utiliza aquí en Romanos 8 es un término que aparece 5 veces en su escrito y está en el contexto del primer siglo, entendido muy claramente en términos de su uso metafórico con relación a la práctica del emperador romano. Cuando un emperador romano preparaba el camino para su sucesor, naturalmente primero miraba a sus propios hijos biológicos y buscaba un hijo que fuera un hombre de carácter probado, uno de excelencia, uno que hubiera sido probado y demostrablemente fiel y confiable. Un hombre de liderazgo, un hombre de carácter, un hombre que fuera fiable y excelente en todos los sentidos. El problema era este. Muy a menudo el emperador romano, debido a su riqueza, descubrió que sus hijos habían disfrutado de la generosidad de esa riqueza de tal manera que eran malcriados, eran inmaduros, no eran dignos de confianza. Entonces, ¿qué haría? Bueno, en realidad buscaría fuera de su descendencia biológica un hombre de carácter probado, un hombre de fidelidad, un hombre de excelencia demostrable. Y el emperador elegiría a ese hombre para ser su heredero al trono. Ese es el motivo que opera en el trasfondo del uso que hace Pablo del término adopción. Ahora bien, eso puede parecer un poco extraño a nuestros oídos, porque nos sonaría a que entonces somos elegidos porque somos excelentes, que somos adoptados porque somos excelentes. Pero no hay que perder el punto cristológico aquí. No somos redimidos porque somos excelentes, somos redimidos porque Cristo Jesús es excelente. Él es el Hijo amado en quien el Padre se complace. Y como hijo de Dios, perteneces a Cristo, perteneces al Hijo excelente y su excelencia se cuenta para ti. Su excelencia, su madurez, su impecabilidad, su fidelidad es un regalo para ti por el espíritu de adopción. Como ves, por el espíritu de adopción, estás unido por la gracia de Dios al Hijo que está probado,
que es impecable, sin mancha, el Hijo que ahora en su resurrección reina. Él está en el centro de la historia. Y como alguien a quien se le ha dado el espíritu de adopción, te unes a Él. De acuerdo, pues, con el propósito de Dios, este gran hombre, este Dios, Cristo Jesús, ha venido por ti, por el don del Espíritu. Todo lo que Cristo ha realizado te es dado por el Espíritu de adopción que Él derrama sobre ti. Como alguien que ha recibido el Espíritu de adopción, entonces disfrutas de un privilegio notable. Eres estimado, resides en el centro del plan de Dios. Eres un precioso hijo de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios. No eres absorbido en el vórtice de la desesperanza por los caprichos de un déspota, un hombre que se dedica al poder o el zeitgeist invisible, como lo articuló Hegel. No, eres arrastrado por el estatus y el privilegio de ser un hijo de Dios. En el Hijo de Dios, adoptado por la gracia de Dios, mediante la efusión del Espíritu, disfrutas de un lugar de asombroso privilegio. Así pues, vemos el argumento de Pablo en Romanos 8, cuando llega a este punto álgido en este libro, este magistral tratado sobre el Evangelio que escribió a la iglesia de Roma. Descubrimos en la construcción de la creación, la caída, la redención y la consumación que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, está en el centro. Pero por el don del Espíritu de adopción también lo estás tú. No es exagerado entonces decir esto, que como miembro de la familia de Dios, por el Espíritu de adopción, descubres que eres la razón de la existencia misma del universo, por lo que serás contado entre el número de los hijos de Dios. El primer punto es que tienes el espíritu de adopción. Tu vida tiene el privilegio escrito por todas partes. En segundo lugar, usted tiene el espíritu de adopción, por lo tanto, su vida tiene un propósito escrito por todas partes. Como un hijo de Dios, usted realmente camina una vida llena de significado. En los años 70 y en los años 80, en los Estados Unidos de América, hubo un gran impulso en muchas iglesias evangélicas para dibujar lo que se llamaba mapas de vida. Tenías que pensar en tu vida e identificar las decisiones, las oportunidades, los éxitos y los fracasos. Tenías que hacer realmente tu autobiografía en un gráfico, un mapa de vida. Y al mirar ese mapa de la vida, podrías mirar algunos de los puntos y pensar, realmente no tiene sentido. No puedes conectar todos los puntos, no puedes dar sentido a la experiencia serpenteante de tu vida. E incluso los que crees entender, te preguntas realmente si lo estás entendiendo bien o no. No puedes, como solemos decir en un lenguaje anglosajón, no puedes deshacer acciones irreversibles de tu vida. No puedes con ninguna confianza dar sentido a los altibajos, a los giros de tu vida. No puedes realmente dar sentido al mapa de tu vida.